Hoy vamos a hablar de los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos de cuidados pacientes obstétricas. El embarazo es una condición fisiológica que en la mayoría de los casos se resuelve sin complicaciones, pero en circunstancias especiales pueden aparecer trastornos que ponen en peligro la vida de la madre y del producto. Las unidades de cuidados intensivos son unidades de alta tecnología con técnicas de monitoreo invasivo y de soporte de vida avanzado, tipo ventilación mecánica, hemodinamia, soporte de terapia sustitutiva renal, plasmaféresis, una serie de procedimientos que son típicos de las unidades de cuidados intensivos. Para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, los intensivistas tenemos como prioridad varios principios éticos y morales, como son principios de beneficencia. Siempre tratamos de promover el bien al paciente, no inducción de daño, evitar el error innecesario durante la práctica médica. La justicia distributiva, dar a cada quien lo que necesita y adecuada distribución de los recursos de alto costo que manejamos en las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos deben reservarse para pacientes con condiciones médicas reversibles y que tengan una posibilidad razonable de recuperación. Esto lo establece el Task Force del American College de Critical Care Medicine desde hace más de 20 años. O sea, cuidados intensivos no es un cuarto donde van a morirse los pacientes. Tienen que tener posibilidades ciertas de recuperación. Debido a que el ingreso y la permanencia de los enfermos en cuidados intensivos tiene que someterse a normas de estricta selección destinadas a evitar el uso injustificado, inútil y dispendioso de recursos de alta tecnología y sumamente costoso en afecciones que no lo ameriten o en la asistencia de enfermos irrecuperables en estado terminal de su patología, de manera pues que hay que hacer justicia distributiva. Está establecido en la Ley de Ejercicio de la Medicina. El médico que atiende enfermos irrecuperables no está obligado a empleo de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida. Ese es el artículo 28 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. De manera que no tenemos que ingresar pacientes que están en una situación irrecuperable con daño multiorgánico que no se espera ninguna posibilidad de recuperación. Las medidas terapéuticas que se hacen en cuidados intensivos pueden ser beneficiosas o gravosas, útiles o inútiles, proporcionadas o desproporcionadas. Los criterios de ingreso en UCI entonces van a estar marcados por la demanda de pacientes que requieren el soporte avanzado de vida, pacientes que están demasiado mal para beneficiarse, esos son pacientes que no son elegibles, o el ingreso de pacientes en UCI con enfermedades que no comprometen la vida ni representa un abuso de este recurso costoso y limitado que puede impedir el ingreso de otros pacientes que realmente lo ameritan. El criterio de ingreso a la unidad de cuidados intensivos sigue entonces principios generales. Alta prioridad. Son aquellos pacientes inestables hemodinámicamente que requieren soporte de inotrópico y vasopresores o control hemodinámico. Y aquellos pacientes que requieren soporte ventilatorio mecánico porque tienen una condición asfíctica o insuficiencia respiratoria grave que pone en riesgo la posibilidad de que haga un paro respiratorio. Baja prioridad son aquellos pacientes que tienen una condición médica irreversible, que tienen falla multiorgánica, que están en estado terminal, edad avanzada, cáncer y HIV-Sida. Pacientes que ya están con enfermedades de inmunosupresión tan complicado que se estima que no van a sobrevivir. También están los criterios fisiológicos. Pacientes que tienen una frecuencia cardíaca menos de 40 o una frecuencia mayor de 150 latidos por minuto, tienen una tensión sistólica menor de 90, tienen una diastólica mayor de 120 o una crisis hipertensiva,
una media de 60, una frecuencia respiratoria mayor de 35, o están muy hipotérmicos por un shock avanzado. En estos casos se requiere el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y criterios de laboratorio: pacientes embarazadas que tienen glicemia más de 800, que tienen una cetoacidosis de pH de 7-10 o que tienen una alcalosis metabólica importante mayores de 770, una presión arterial de oxígeno menor de 50, una presión arterial de CO2 mayor de 50, un sodio menor de 110 o tienen una hipernatremia mayor de 170, un potasio menor de 2 o una hiperpotasemia mayor de 7 mg litro o un calcio mayor de 15 miligramos por decilitro. Criterios electrocardiográficos como causa de ingreso en terapia intensiva: pacientes que cursan con un infarto agudo del miocardio, con falla miocárdica en su shock cardiogénico, o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular como parte de una arritmia grave en estos pacientes, o tienen un bloqueo auriculoventricular completo, requieren su ingreso a cuidados intensivos. Y tenemos criterios por hallazgo físico: pupilas anisocóricas en un paciente inconsciente, quemaduras mayor del 30% de superficie corporal, obstrucción de vía aérea superior, pacientes que están en coma, en estado convulsivo, o que tienen un taponamiento cardíaco, o tienen un glauco menor de 12 post-trauma, o una hemorragia subaracnoidea, o que han tenido un intento de autólisis con alguna droga que le deprime el sensorio, o sea, que requieren ventilación mecánica mientras se elimina el tóxico. El porcentaje de cama disponible para cuidados intensivos debe ser el 10% del total de camas hospitalarias. En Venezuela es generalmente, en el mejor de los casos, 1%. Por lo tanto, normalmente hay un déficit de cama y cuidados intensivos, lo cual provoca que la mayoría de las personas que requieran ingreso a la unidad de cuidados intensivos no ingresan por la falta de cupo para su atención. La insuficiencia de camas de cuidados críticos en Venezuela determina entonces que un número significativo de pacientes elegibles para su ingreso no tengan el acceso a la misma, negándole a estas pacientes una oportunidad de sobrevivir. Menos del 1% de las embarazadas ingresan a cuidados intensivos en Venezuela. Solo 35% de las muertes maternas reciben cuidados en unidades de cuidados intensivos. Eso determina que la mortalidad materno-infantil es alta porque no tienen acceso a unidades de soporte de vida avanzado como son las unidades de cuidados intensivos. Las principales causas de muertes en las madres son madres con cardiopatía crítica que se embarazan, estos son casi el 40% de las pacientes, pacientes que tienen una hemorragia obstétrica, generalmente se debe a atonía uterina después del parto y se genera una hemorragia, un shock hemorrágico. Esto ocurre en el 25% de las embarazadas. La enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, preeclampsia, eclampsia en un 20% y tromboembolismo pulmonar en menos del 1%. Las unidades de cuidados intensivos obstétricas, las causas más frecuentes son enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hell, el shock hipovolémico hemorrágico por atonía uterina o ruptura del canal del parto o permanencia de restos ovulares, placenta ácreta, pércreta en estas embarazadas, la cardiopatía crítica asociada al embarazo, tromboembolismo pulmonar, asma bronquial. En algunos pacientes se ha visto necesario ingresarlo por un estatus asmático, y la sepsis severa por neumonía, tromboflebitis séptica en pacientes que han tenido ruptura prematura de membrana y una endometritis o una corioamionitis y que provoca un cuadro séptico en estas embarazadas. La enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, preeclampsia, eclampsia o síndrome de Hell, se caracteriza entonces por una hipertensión, edema y proteinuria. También puede ser una hipertensión crónica
que son embarazadas, que eran hipertensas antes de embarazarse, o hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, con aumento de cifras tensionales mayor de 30 milímetros de mercurio de sistólica y mayor de 15 milímetros de mercurio de diastólica, o la hipertensión transitoria durante el último trimestre del embarazo. La preeclampsia grave se tiene como criterio una tensión sistólica mayor de 160, una diastólica mayor de 110, proteinuria mayor de 3.5 gramos, oliguria menor de 400 mililitros en 24 horas, con creatinina mayor de 1.5, trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas, anemia hemolítica microangiopática y elevación de las enzimas hepáticas. Esto conforma el síndrome de HELLP. Pacientes tienen cefalea intensa, escotoma y dolor epigástrico y muestran una hemorragia retiniana o papiledema al fondo de ojo, y en algunos pacientes desarrollan edema pulmonar. El síndrome de HELLP, descrito por Weinstein en 1982, forma grave de preeclampsia que ocurre en el 20% de las embarazadas y no muestran hipertensión. Lo característico es un dolor epigástrico con hipocondrio derecho, en el 90% es el síntoma inicial, la plaquetopenia, menos de 100.000, elevación de las enzimas hepáticas y una anemia hemolítica que se muestra en el frotis de sangre periférica. La hemorragia obstétrica, que es una de las causas más frecuentes de ingreso a cuidados intensivos de las embarazadas, es el sangrado del lecho placentario o la lesión del tracto genital durante el parto por acretismo placentario, falta de inercia uterina o llamada atonía uterina, ruptura uterina, desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y lesión del canal del parto. El acretismo placentario se observa en pacientes que tienen embarazos con placenta previa o que tienen un número de cesáreas anteriores, de manera que si tiene una cesárea, el acretismo puede ocurrir en el 25%, 2 cesáreas 50% y 4 cesáreas 67% de acretismo placentario. La relación entre el hallazgo de la placenta previa asociado al número de cesáreas anteriores y el riesgo de presentar un acretismo placentario en la paciente. El tromboembolismo pulmonar, el embarazo y el puerperio se consideran factores de riesgo importantes para la enfermedad tromboembólica. Tienen una mortalidad del 30% de las embarazadas que hacen tromboembolismo pulmonar. El embolía del líquido amniótico es otra condición devastadora propia del embarazo, descrita por Steiner en 1941 como síndrome de shock periparto asociado a edema agudo de pulmón. 80% de mortalidad en la primera hora. Se manifiesta con una hipoxemia refractaria, shock, coagulación intravascular diseminada y generalmente, si la paciente no ingresa a cuidados intensivos, fallece. El comportamiento en UCI de las pacientes obstétricas versus las no obstétricas, se observa que el tiempo de estancia es menor en las obstétricas, 2 o 3 días, la mortalidad es menor y menor número de complicaciones muestran las pacientes obstétricas que ingresan a cuidados intensivos. Mantener el mayor respeto por la vida humana desde su iniciación, aún bajo amenaza, y no usar mis conocimientos médicos en contra de las leyes de la humanidad. Ese es el principio de santidad de la vida de la Declaración de Ginebra de los Derechos Humanos de 1948.